Bueno, chicas, vamos a iniciar. ¿Me escuchan? El día de hoy vamos a hacer el tema que según nuestro sílabo nos corresponde la clase 19. La clase del día de hoy es acerca de limpieza, desinfección y esterilización de los materiales hospitalarios. ¿Ya? Van a ver un pequeño video antes de iniciar para que más o menos tengan la idea. ¿Ya? El proceso de esterilización en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja inicia en sala de operaciones, con el recojo de instrumental o material médico contaminado, para luego trasladarlo a las instalaciones de central de esterilización. El instrumental contaminado es trasladado al área roja, donde se resecciona y se verifica en forma oral su ingreso, corroborando lo físico con los registros. Iniciamos el prelavado usando el implemento de seguridad. La remoción de la suciedad se realiza por fricción de forma escrupulosa en todas sus partes, utilizando cepillos y escobillas de limpieza. De esta forma se elimina el material contaminado. Paso siguiente, se enjuaga para así retirar los residuos de materia orgánica restantes. Luego del lavado, el instrumental quirúrgico y sus partes pasa por un proceso de secado. Esto se realiza utilizando una pistola de aire comprimido, con el cual se asegura un secado completo. El material médico limpio se entrega al área azul. Esta área es la responsable de verificar la limpieza correcta a través de una inspección física. Con la ayuda de una lupa se inspecciona aleatoriamente los instrumentos médicos más difíciles de lavar. Verificamos integridad, limpieza, rótulos correctos y finalizado este proceso de inspección, se realiza el hisopado de los instrumentos más difíciles de lavar para efectuar el test de bioluminiscencia. Se rompe la ampolla para activar la prueba y se agita en forma horizontal y vertical para mezclar los componentes. Esta prueba permitirá evaluar de forma objetiva la higiene en la superficie del instrumental. En 15 segundos nos muestra el resultado 0, resultado que indica que el material está libre de suciedad. Continuamos con el empaque del equipo quirúrgico con envoltorio de grado médico. Este se envuelve en forma de sobre. Se colocan los indicadores químicos externos y el rótulo correcto del equipo, fecha de preparación, vencimiento y número de carga. Luego de completar el registro, se coloca en la canastilla para su posterior esterilización a alta temperatura en la máquina autoclave. Se programa y se espera aproximadamente 1 hora. En el área verde se resecciona el material esterilizado, se apertura el autoclave y se coloca el carro guía. Se debe utilizar guantes protectores contra el calor para luego retirar la canastilla con la carga esterilizada. Paso siguiente, se extrae biológico para su evaluación. Se retira la muestra biológica de su empaque. La verificación de esta se realiza rompiendo la muestra de vidrio en su interior, liberando unas esporas con nutrientes. Se agita para mezclar los componentes y se coloca en el test. Para el resultado se espera por un espacio de 3 horas. Si la carga se ha esterilizado correctamente, el resultado será negativo. Se retira el equipo quirúrgico ya esterilizado del área de sectorización de material para ser trasladado en el coche azul, que lo protegerá en su viaje para la distribución y entrega de material estéril al centro quirúrgico. Posterior a esto, la enfermera instrumentista en sala de operaciones apertura el material estéril de empaque y empieza a armar la mesa de instrumentos quirúrgicos para ser utilizados por los cirujanos. Así se cierra el círculo para volver a empezar. Bueno, el día de hoy vamos a hablar, el título de la clase que nos corresponde es limpieza, desinfección y esterilización del material hospitalario, ¿ya? Como el título lo dice, limpieza, desinfección y esterilización. Vamos a empezar primero con limpieza, luego con desinfección y luego con esterilización, ¿ya? ¿Qué es limpieza? Ya, limpieza es la remoción de toda suciedad visible de superficies, articulaciones y lúmenes de la instrumental. Cuando nosotros realizamos realizamos lo que es
la técnica de limpieza o desinfección y esterilización, vamos a utilizar objetos, ya sea instrumental quirúrgico o objetos hospitalarios, ¿ya? La técnica adecuada para evitar la infección postquirúrgica cruzadas. Si nosotros realizamos una adecuada limpieza, vamos a evitar que existan las infecciones postquirúrgicas cruzadas. Así como ustedes han escuchado infecciones hospitalarias cruzadas, en este caso, si nosotros no realizamos una técnica adecuada con la protección óptima, vamos a ser partícipes de unas infecciones postquirúrgicas cruzadas. Se les llama así porque nosotros estamos utilizando instrumental quirúrgico. El lavado de este material tiene que ser con agentes no abrasivos que no deterioren el material quirúrgico. Se tiene que usar con los materiales adecuados. Por ejemplo, hay algunos tipos de escobillas con tipo de cerdas metálicas. No vamos a escobillar nuestros materiales con ese tipo de cerdas porque vamos a generar un daño hacia nuestro material quirúrgico. Entonces, cada lavado se va a hacer con los materiales adecuados, ¿ya? Etapas de la limpieza. Etapas de la limpieza: prelavado, lavado, secado y enjuague, ¿ya? Se le dice prelavado porque, por ejemplo, nosotros nos van a dar unos materiales de la sala quirúrgica. Entonces, nos dan las pinzas, las tijeras. Entonces, al momento que nosotros recepcionamos ese material contaminado o sucio, nosotros vamos a hacer, antes de llevar nosotros al área de lavado, vamos a hacerle un prelavado en el mismo área donde estamos. Entonces, en el área donde estamos le hacemos un prelavado, ¿con qué? Con chorro de agua, nada más, para poder arrastrar toda la sangre o algunas sustancias que han quedado en las pinzas o las tijeras, ¿no? O en material quirúrgico en general. Luego se hace el lavado correspondiente con la sustancia que se utiliza. Algunos utilizan lo que es la clorhexidina, el jabón, un jabón líquido, pero en los hospitales utilizan lo que es el jabón líquido, pero clorhexidina ya sea del 2% o el 4%. En el caso de los materiales quirúrgicos utilizan el 4% porque tiene más espectro, más espectro de limpieza. Entonces, es por eso, ¿ya? Luego se va a realizar el enjuague y luego el secado correspondiente y adecuado, ¿ya? Recuerden que si nosotros no secamos bien los utensilios, al momento de pasar al otro paso, que va a ser la desinfección, o el otro paso que es esterilización, vamos a generar que nosotros hagamos una transmisión de microorganismos de proceso a proceso, ¿ya? Por eso es importante que nosotros realizamos estos pasos completos y adecuados. Los tipos de lavado. Existe el lavado manual, el lavado mecánico y también los mixtos. Hay materiales quirúrgicos que nosotros tenemos que lavarlo a mano y también tenemos que hacerle pasar por unos equipos que son como unas lavadoras para los objetos. Hay otros que solamente necesitan la lavadora electrónica nada más, y otros que necesitan los dos juntos. Otros solamente se hace lavado manual. O sea, todo el proceso de prelavado, lavado, enjuague y secado lo hacemos nosotros. Pero en otros casos vamos a necesitar una máquina, ¿ya? Como pueden ver acá en la imagen, están lavando los materiales en el lavatorio del hospital, en la sala, de acuerdo que sea la sala de limpieza, desinfección y esterilización. Todas las salas cuentan con un tópico de limpieza. Entonces, un tópico, una área de limpieza o desinfección, como ellos lo van a llamar. Entonces, es importante que nosotros nos ubiquemos en ese lugar porque no se lavan los materiales quirúrgicos en cualquier lavatorio o en cualquier área. Recuérdenlo, se lavan en la área correspondiente. En algunas ocasiones vamos a utilizar, en algunos hospitales encontramos estos tipos de caños que son portátiles y que son manejables, manejables, y no están pegados, empotrados en la pared, sino son movibles. Entonces nosotros los podemos mover a donde esté nuestro objeto para poder realizar un adecuado chorro, como está en esta imagen, ¿ya? Y
También se le dice la limpieza porque muy aparte del personal de limpieza, porque no todo el personal de limpieza entra a la sala quirúrgica, solamente entra al final cuando ya se terminó toda la operación. Pero hay que ponernos en el caso que de repente estamos en una operación o en el ambiente y realizamos mucho, el área está ensuciada por líquidos, ya sea de sangre, sea de secreciones, y el doctor y todo el equipo que está dentro de la sala necesita una adecuada limpieza. Entonces siempre nosotros vamos a contar con tipos de desinfectantes y para poder nosotros realizar una limpieza del piso de la sala quirúrgica. Una limpieza superficial nada más, pero la profunda lo va a realizar el profesional de limpieza, ¿ya? Protección personal durante el lavado. Cuando nosotros nos vamos a ir a dirigir a lavar los materiales hacia la zona correspondiente, nosotros tenemos que tener toda nuestra implementación, todos nuestros EPPs adecuados, como por ejemplo, aquí tenemos a una colega vestida adecuadamente para hacer el lavado de los materiales quirúrgicos. Por ejemplo, tiene gorro, tiene mascarilla, tiene lentes, tiene bata o mandilón, como ustedes lo van a escuchar en algunos. Esta bata tiene que ser con mangas largas y tiene guantes. Recuerden que este proceso ustedes lo tienen que hacer con guantes, porque cuando utilicen el líquido o el material para poder realizar el lavado, esos materiales, por ejemplo, la clorexidina, si usamos el 4%, estamos constantemente con la fricción con el material. La clorexidina tiene un grado de toxicidad cuando no se le usa adecuadamente con la protección. ¿Ya? Nosotros en el hospital usamos la clorexidina del 2% para el lavado de mano clínico, que tenemos que hacerlo en cada momento. Pero el de 4%, que tiene gran espectro, tiene una toxicidad que irrita la piel de la mano. Entonces tenemos que tener cuidado. Por eso todo el procedimiento se tiene que hacer con guantes, ¿ya? Pautas generales en la limpieza del material. ¿Cuáles son las pautas? 1. El instrumental nuevo debe limpiarse antes de la primera esterilización. Por ejemplo, a veces algunos hospitales adquieren lo que son materiales nuevos quirúrgicos porque les han llegado recién. Entonces, antes de que ese material pase para esterilización, tenemos que hacerle un previo lavado. Ya recordemos eso. Todo material nuevo tiene que hacerse un previo lavado. Hay que limpiar y desinfectar el instrumental antes de usarlo. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si nosotros trabajamos por turnos en un hospital y vamos a realizar, estamos encargadas de hacer la limpieza, la desinfección y la esterilización del equipo quirúrgico, tenemos que reportar a nuestra colega, quien va a entrar al próximo turno, qué materiales estamos dejando limpios, qué materiales estamos dejando desinfectados y qué materiales estamos dejando esterilizados. No todos los materiales van a terminar de hacer el proceso el mismo día. Como ustedes han visto en el video, en el caso de usar la autoclave, utilizamos el proceso de 1 hora. Y nosotros en las salas de operaciones tenemos 5, 8 salas donde se realiza al día 10 operaciones o 5 operaciones. Entonces tenemos un montón de equipos para poder realizar correctamente el proceso. Entonces todo no se va a culminar ese mismo turno, pero se le releva a la próxima colega lo que queda pendiente, ¿ya? Porque cuando ellos van a utilizar próximamente esos equipos, ellos tienen que estar seguros de que se ha sido limpiado, ha sido desinfectado y ha sido esterilizado. Recuerden que todo el equipo quirúrgico va a tener contacto con la parte interna de la persona, del paciente. Entonces, para evitar una infección, todo tiene que estar correctamente esterilizado como el último proceso adecuado de una bioseguridad, ¿ya? Seguir instrucciones del fabricante en cuanto al uso de productos químicos de limpieza. Por ejemplo, esta pauta es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Por ejemplo, me dicen que use el amonio cuaternario, que lo use, no que lo aplique directo al objeto, sino que aplique en un trapo y luego limpie con ese trapo húmedo el objeto. Entonces, si el mismo producto me está indicando su modo de empleación, tengo que hacerlo tal como ellos me lo están indicando. No por ahorrar el tiempo o porque nos parezca más práctico
cambiemos los pasos. Chicas, tienen que tener en cuenta eso porque las perjudicadas van a ser ustedes y también el paciente. Porque por no hacer los pasos como nos indica el fabricante del producto, vamos a hacer una transmisión de los microorganismos y también nos vamos a causar un daño, porque recuerden que en el caso del amonio cuaternario es tóxico para la piel, ¿ya? El instrumental debe ir abierto y desmontado en la medida de lo posible. Quiere decir que despaquetado, porque algunos materiales vienen empaquetados, pues es adecuado que tiene que ir abierto, ¿ya? Utilizar el proceso de limpieza más adecuado para cada material. Eso va al criterio de, o sea, ustedes tienen ya la orientación de cómo le van a indicar, como qué tipo de limpieza realiza cada objeto, ¿ya? Pero, y ustedes tienen que tener el criterio, ¿ya? Un aparato de endoscopía, no es lo mismo limpiarlo, desinfectarlo y esterilizarlo que unas pinzas o unas tijeras quirúrgicas. Para cada material es un proceso diferente, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. No se debe usar cepillos con cerdas de metal para la limpieza manual, como les comentaba. El objetivo de la limpieza no es dañar el material quirúrgico, ¿ya? Aclarar muy bien el material con agua desmineralizada y secar posteriormente. En ese caso es algo opcional porque algunos hospitales utilizan el agua desmineralizada, otros utilizan el agua purificada, distintos tipos de agua. La cosa es que sea agua, ¿ya? Y secar posteriormente. Secar, no es dejar secar, sino nosotros secarlo ya sea con el campo o con el material que se va a realizar el secado, ¿ya? Limpiar los materiales que están dañados antes de repararlos. El material deformado y corroído, descartarlo. Si nosotros vamos a mandar a arreglar un tipo de material que se está usando en la sala quirúrgica, se tiene que hacer la limpieza adecuada de ese material antes de mandarlo a mantenimiento. Porque si no, lo que estamos haciendo es mandar un material contaminado y que esa persona que va a tener contacto con ese material puede infectarse de algún tipo de bacteria o virus que ha tenido ese material. Entonces, todo material que va a salir del área de operación tiene que estar limpiado, desinfectado y esterilizado, ¿ya? Ahora, vamos a pasar a la desinfección. ¿Qué es la desinfección? Es el proceso físico o químico que extermina o destruye la mayoría de los microorganismos patógenos y no patógenos, pero raras veces las esporas, ¿ya? Por ejemplo, aquí vemos en esta imagen la desinfección. Hay en algunos momentos algunas técnicas que utilizan la desinfección a vapor, o sea, mediante lo que es usando mangueras como si estuvieran chisgueteando lo que es, en el caso si es que se llega a usar el hipoclorito de cloro, o si no, en el caso que se llega a usar otro tipo de desinfectante, ¿ya? Para pulverizar, utilizan un pulverizador ante los materiales para poder realizar la desinfección. Otros realizan también mediante el agua junto, que ya está combinada con el líquido desinfectante. Los factores implicados en los procesos de desinfección hospitalarios son el tipo de microorganismo que nosotros tengamos. Ese tipo de microorganismo, ¿qué nos va a decir? Nos va a dar el grado de resistencia que presentan los microorganismos a los desinfectantes. Uno de los más resistentes son las esporas. Otro factor, el número de microorganismos. A mayor número de microorganismos, más tiempo de aplicación del desinfectante o mayor concentración del mismo. Por eso, cada desinfectante tiene su proceso y su tiempo que tiene que estar aplicado en el material, ¿ya? Tiempo de actuación, el tiempo que recomienda el fabricante. Por ejemplo, si nos dicen que nosotros coloquemos amonio cuaternario en una máquina,
tenemos que dejarlo 20 minutos para que realice el proceso, lo dejamos los 20 minutos, ¿ya? Hay que cumplir los protocolos que nos indique el fabricante. Otro factor es la concentración del desinfectante. ¿Qué es lo que es? La concentración y el tiempo están inversamente relacionados. Si nosotros tenemos un desinfectante con una concentración a un porcentaje, el tiempo va a ser muy importante en nosotros para que ese desinfectante realice adecuadamente su función. Entonces, por eso, un factor es que la concentración del desinfectante tiene que ser con el tiempo adecuado. A más tiempo de exposición, menor concentración del desinfectante o viceversa. Superficie sobre la cual actúa. Si hay irregularidades, dificultará la acción del desinfectante. Materia orgánica, si no se elimina bien durante la limpieza, el desinfectante no realizará correctamente su acción. Temperatura, el desinfectante debe ser almacenado a una adecuada temperatura del ambiente, ¿ya? Entonces, todos estos antisépticos o desinfectantes que tiene la sala, tiene que estar en una área correcta, con una temperatura adecuada, para que no pierda su concentración y su formación de los microorganismos que lo compone con respecto a las desinfecciones. De todos los materiales químicos, los indicadores químicos que contiene, tenemos que tenerlo por eso en una temperatura adecuada, y más aún que se le tiene la temperatura del ambiente. Casi la gran mayoría de desinfectantes se les tiene en temperatura del ambiente. Bueno, esta clasificación de Plaudin, ¿por qué es importante mencionarlo en este tema? Porque esta clasificación nos va a permitir que el tipo de desinfección o esterilización que requiere el instrumento médico, que requiere el instrumental antes de su uso. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta clasificación nos permite dar un indicativo acerca de cuál es el proceso que se va a realizar para ciertos objetos. Por ejemplo, aquí tenemos los críticos, los semicríticos y los no críticos. Por ejemplo, en los no críticos son los instrumentos que contactan con piel intacta. Se debe proceder a una desinfectación mediana o de bajo nivel, como por ejemplo, ¿cuáles son? Las camas, los utensilios de comida, los controles remotos, las mesitas o muebles, y deben ser descontaminados con desinfectantes de bajo nivel, ¿ya? En el caso de los semicríticos, Juliana, ¿qué pasó? Nada, licenciada, esa es la manito que levanté al principio de cuando recién había ingresado. Ay, ok, como me salía pensé que ya, estás apuntando. No, ¿ya? no. En el caso de semicríticos, son los que tienen contacto con la mucosa o piel no intacta. Se debe proceder a este proceso, a la desinfección de alto nivel. Por ejemplo, los endoscopios, las mucosas son resistentes a las esporas. ¿Ya? En este caso se va a usar a esos tipos de equipos como el endoscopio, como la máquina de la paroscopía. En esos casos se va a utilizar lo que es una desinfección de alto nivel. Pero en el caso de la categoría críticos, son aquellos que han tenido contacto con tejidos, cavidad estéril o el sistema vascular del paciente. O sea, que sí o sí han tenido contacto con el interior del paciente. En este caso, estos materiales deben ser esterilizados, no desinfectados, o sea, esterilizados. Claro que antes de la esterilización, cuando se les lleva al ambiente de esterilización, ellos también realizan igual la limpieza de desinfección, pero va a ir directo al área de esterilización. Porque son materiales, objetos que han tenido contacto internamente, y esas sustancias son un poco más, con un poco más de peligro, porque, por ejemplo, tenemos contacto con una secreción o con la sangre del paciente que ha sido operado, y de repente el paciente tiene un patógeno o tiene un tipo de enfermedad de transmisión con fluidos, va a causar para nosotros
un tipo de contagio. Por ejemplo, si estuviéramos operando a un paciente con VIH, nosotros tendríamos que tener adecuadamente nuestros materiales para poder recibir esos utensilios, porque si en caso nosotros no nos protegemos y tengamos nosotros una abertura en la piel para permitir el acceso de poder absorber, ya sea la secreción o ya sea la sangre, podríamos llegar a contagiarnos con el VIH. En caso si estamos usando, peor todavía si estamos usando instrumentos punzocortantes, ¿ya? En ese caso, por ejemplo, los instrumentales, las gasas, las prótesis, son materiales que necesitan sí o sí esterilización, ¿ya? Ahora, los desinfectantes y los antisépticos, ¿en qué momento se usa? Ambos son sustancias usadas para disminuir, o sea, no destruyen totalmente todo el microorganismo, la bacteria, pero el desinfectante, ¿en qué momento se va a aplicar? Se aplica a las sustancias usadas sobre superficies y cuerpos inertes, ya sea mesas, camillas, sillas, aparatos. Pero los antisépticos se aplican a los tejidos y superficies del cuerpo. Por ejemplo, el alcohol, el iodopovidona, que nosotros a veces usamos para una desinfección, es un antiséptico. El agua oxigenada. Ahora, va a haber un tipo de alcohol que se utiliza para los materiales, que es el alcohol isopropílico. Y eso es lo que está pasando en la actualidad. Muchas personas están confundiendo alcohol medicinal, el etílico medicinal, con el alcohol isopropílico, que es para materiales. Y al confundir esos alcoholes, hacen que el alcohol isopropílico lo estén usando para el lavado, para la limpieza de las manos, y el alcohol etílico lo usan para los materiales. Pero no es así, es al revés. El alcohol isopropílico es para materiales. O sea, si queremos llegar y desinfectar, por ejemplo, salimos a la calle y queremos desinfectar nuestro celular, queremos desinfectar los audífonos, queremos desinfectar cualquier cosa que estamos trayendo de la calle y no queremos utilizar la lejía, sino utilizar un alcohol, utilizaríamos el alcohol isopropílico, ¿ya? Pero si queremos llevar en un dispensador para aportar alcohol para mis manos, es el alcohol medicinal etílico que se usa, de 70% o 96% que tienen algunas farmacias. Así que cuando ustedes compren, miren en la descripción si es etílico o isopropílico, antes de tener contacto con su mano, ¿ya? Porque si ustedes utilizan el etílico para los materiales, no va a pasar nada. Pero lo preocupante es que, como hay una confusión, las personas están utilizando el isopropílico y eso sí causa una toxicidad a la piel y más adelante una dermatitis, ¿ya? Esterilización. Este proceso es la total destrucción, así como lo dicen, la total destrucción o eliminación de todas las formas de vida microbiana. Este proceso debe ser utilizado en materiales de categoría crítica. ¿Se acuerdan la clasificación que habíamos visto de Paulding? En crítico, semicrítico y no crítico. Entonces, la esterilización se utiliza en crítico, recuérdenlo. El objetivo de esterilizar, ¿cuál es el objetivo de esterilizar? El objetivo de esterilizar el material en un centro hospitalario es prevenir las infecciones asociadas a la atención de salud, ¿ya? Si este es un proceso que totalmente va a producir la destrucción completa de la cantidad microbiana, entonces es un proceso que sí o sí tenemos que hacerlo con respecto a los materiales del hospital que han tenido contacto interno con el paciente, porque si no, vamos a generar una transmisión de infecciones, ¿ya? ¿Cuál es el proceso de esterilización? El proceso de esterilización. Primero, este es un círculo del proceso de los pasos, ¿ya? Distribución, primero una recepción, una limpieza, una inspección, un empaque, una esterilización, una validación, un almacenamiento y una distribución. Vamos a ver qué se encarga cada etapa. Por ejemplo, la recepción es la etapa que recibe
el inspector, donde va redundando la palabra, inspeccionar el estado y cantidad de los artículos distribuidos para una cirugía o procedimiento. El lavado es la etapa crítica que elimina la materia orgánica e inorgánica de los artículos. El secado e inspección es la etapa que elimina rastros de humedad y evalúa la limpieza y funcionalidad de los artículos, como lo dice, secado e inspección. Cada proceso tiene que cumplir adecuadamente su función, porque, como ustedes han visto, hay 7 procesos, y en estos 7 procesos, en algún momento de estos procesos, la persona que está encargada va a poder corregir y va a devolver el material que no ha sido adecuadamente realizado en el proceso anterior, ¿ya? Preparación es la fase que organiza, arma y verifica el contenido de cada paquete o equipo. Esta fase se incluye el indicador químico interno. Habíamos visto en el video que a cada equipo le ponían un indicador para comprobar que esté esterilizado o no esté esterilizado. Ese indicador va a cambiar de color cuando ya haya pasado el proceso de esterilización. Entonces, la persona que está recibiendo el paquete va a darse cuenta si este paquete ha sido esterilizado o no, mediante el indicador. Por eso todo paquete tiene que estar con el indicador. Empaque es la etapa de empacar los instrumentos, como su nombre lo dice, equipos con la finalidad de facilitar su uso, evitar daños o deterioros y preservar su esterilidad hasta ser utilizado en el paciente. Por eso hay técnicas de empaque, ¿ya? Esterilización, etapa en la cual los artículos son expuestos de método de esterilización para eliminar los microorganismos en su totalidad, incluyendo esporas y priones, ¿no? Luego vamos a pasar al almacenamiento y distribución. En esta etapa se va a preservar la esterilidad de los artículos hasta su uso. Considera su almacenamiento y distribución hasta el área del uso, ¿ya? Ellos van a transportar los paquetes de acuerdo cuidando lo que es su forma y su distribución para evitar el rompimiento ya sea del paquete, el despegue de los indicadores, ¿no? O el mal traspaso de los materiales. Métodos de esterilización. Existen los métodos de altas temperaturas y de bajas temperaturas. En el caso de las altas temperaturas, utilizamos el calor húmedo, que utilizamos el autoclave a vapor, es lo que han visto en el video. El calor seco que utilizan el pupinel ya no se utiliza mucho, ya no se utiliza tanto, se está utilizando en gran número de hospitales, más utilizan lo que es el autoclave, ¿ya? En el caso de las bajas temperaturas tenemos el óxido de etileno, el formaldehído, el peróxido de hidrógeno, el ácido peracético y el ozono. En esta clasificación de altas y bajas temperaturas tenemos 2 resaltantes, que es la autoclave y es el óxido de etileno, ¿ya? Que se usan en los hospitales. Vamos a pasar con el autoclave a vapor. ¿Qué es lo que va a realizar el autoclave a vapor? Como ustedes lo han visto, aquí está. Este es un tipo de autoclave. Van a verlo cuadrado, rectángulo, redondo, ¿ya? Algunos están empotrados en las paredes de los hospitales. Elimina los microorganismos por desnaturalización. O sea, el proceso que va a hacer que completamente eliminen los microorganismos se llama desnaturalización de las proteínas, ¿ya? Es considerado el método de esterilización más efectivo en la actualidad, debido a que es rápido, eficiente, seguro, certificable, no tóxico y bajo en costo. Debe seleccionarse como la primera opción en métodos de esterilización. Por eso, la gran mayoría de hospitales, por no decir casi todos, tienen autoclave en su área de esterilización. Ahora, el óxido de etileno. En este óxido de etileno se va a usar, este material químico se va a usar en las bajas temperaturas, como estaba en la clasificación. ¿Por qué? Porque va a haber alta penetrabilidad, penetra sin restricción de lúmenes,
es compatible con todos los dispositivos médicos, compatible con todos los sistemas de empaque, larga historia de uso, tiene al antecedente de que su uso ha sido adecuado, fácil de operar. También es así, es una máquina donde tiene este componente de óxido de etileno, ¿ya? Ahora, ¿cuáles serían las desventajas? Que requiere de instalación con aire, toxicidad en humanos muy estudiada, o sea, es inflamable. Por eso es raro utilizar este tipo de esterilización, pero algunos hospitales lo portan. Personal debe recibir entrenamiento para usar ese tipo de máquinas con este componente. El material debe tener proceso de aireación, o sea, debe haber un ambiente adecuadamente ventilado para realizar el proceso de esterilización. Y el ciclo total es lento. En el autoclave nosotros nos demoramos 1 hora, pero en el caso de utilizar el óxido de etileno nos vamos a demorar más, de 2 a 3 horas, o sea, va a ser más el tiempo, ¿ya? Ya. A ver. Es muy importante, vamos a terminar con esta frase. ¿Qué nos dice esta frase? Las infecciones intrahospitalarias no se distribuyen al azar. Existen condiciones o factores que favorecen su aparición, tales como fallas o errores en el proceso de esterilización. Entonces, si nosotros generamos en una operación, o se genera un tipo de infección o sepsis en el paciente, de repente no sea por el estado o por la gravedad de su enfermedad, o quizás puede ser ese caso, o también puede ser el caso de que los materiales que se utilizaron en la sala de operaciones no han sido adecuadamente esterilizados, ya que es la última etapa donde se realiza con cada material quirúrgico. Entonces, vamos a tener la duda de poder pensar de que nosotros, todo el equipo de esterilización ha sido portador de esta infección cruzada. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estos procedimientos se tienen que hacer adecuados y no por realizar la rutina diaria o la monotonía de cada proceso, vamos a querer obviar algunos pasos. El seguir los pasos es muy importante porque eso nos va a permitir hacer una técnica adecuada, ¿ya? Bueno, vamos a ver preguntas antes de poner el video. Hola, buenas tardes, soy Luz. Buenas tardes, Luz. ¿Quién más entró? A Selma. Ya se pagó. Selma, ya. Nadie me ha entrado aparte de Selma, nadie más, ¿no? No, solamente Selma. Ya, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 3, 6, 9, 10, 11, 12. Ya. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí no he notado. Rocío, Erika, Maritza, Lucía Miranda. Ah, Luz, no te he notado a ti ya. Ok. Luz Milagros. Ya. ¿Qué son los lúmenes, esporas y priones? Ya. Los lúmenes, esporas y priones son tipos de los microorganismos que van a transportar las bacterias y virus. ¿Ya? Pero esto va a ser, algunos son de gran tipo de aspectos que otros. O sea, cuando realizamos algún tipo de proceso, en el caso, como habíamos explicado, el proceso de limpieza y de desinfección, no van a realizar lo que es una destrucción total de una espora, porque es uno de los componentes de los microorganismos que son de muy difícil destrucción, y el único proceso que va a destruir las esporas es la esterilización.
¿Te refieres a los hospitales? ¿O a qué te refieres, Rocío, con que no todos cumplen los pasos? ¿Te refieres en el área de esterilización? Sí, o sea, el área de cirugía, donde ahí encontramos lo que es el área de esterilización, que está en la gran parte. Bueno, es lo que pasa es que cuando esos procesos de limpieza, desinfección y esterilización cumplen ciertos pasos para realizarlos adecuadamente, como les había explicado en las diapositivas. Pero por esos detalles que yo les decía y les recomendaba de que no hay que caer en la rutina, en lo cotidiano, y por ya aburrirnos de la monotonía de tanto la rutina, queremos obviar algunos pasos y poder hacerlo con menos pasos para que también nosotros no nos cansemos, y así obviamos algunos procedimientos y hacemos un defectuoso proceso de limpieza o de desinfección o de esterilización. Entonces, sí es cierto, o sea, en algunos, no en todos, pero sí se ha visto, como dice Rocío, que al menos en el área de cirugía, a veces llegan a la rutina y ya las colegas no quieren realizar correctamente los procesos y pierden ese tipo de técnica adecuada, y solamente ellos mismos han adaptado una técnica para hacer más rápido los procesos y no realizar una adecuada limpieza o desinfección o esterilización. Apena mucho que Rocío haya tenido esa experiencia. Yo estuve, cuando estuve en la maternidad, en el área de sala de operaciones, sí lo hacían, las colegas lo hacían el proceso completo, porque, bueno, maternidad las operaciones mayormente ahí son cesáreas, ¿no? Cesáreas, algunos tipos de casos también son la paroscopía, ya sea problemas de lo que respecta al sistema digestivo. Hay lo que es la actividad de las operaciones, el área de fertilidad en maternidad. También operan a los recién nacidos que llegan a tener algún tipo de complicación patológica. Entonces, no sé si no he visto otra área, como en caso del área de cirugía de adultos, o que realizan cualquier otro tipo de operaciones, ya sea digestivas, respiratorias, cardiovasculares, óseas. En ese tipo de área no lo he visto, no he estado presente, así que no podría yo decir si es que sí lo realizan o no, pero en el área de maternidad, que sí he estado en la sala de operaciones, he podido vivenciar que el equipo de esterilización es muy minucioso con los procedimientos que realiza. Entonces, no sé si es por el tipo de objetivo de personas, pero no debería ser así, porque para todas las operaciones deberían realizar correctamente los procesos. Si en el caso ustedes llegan a tener la oportunidad de poder estar en esa área, cumplan los procesos como se debe. Y si ven que colegas no cumplen, pues ustedes corríjanlo y también enséñenles a que no deben perder ese tipo de interés y profesionalismo con respecto al área, ¿ya? Porque como ustedes han podido ver, el no realizar estos procesos puede provocar una infección asociada y una infección cruzada. O sea, perjudicamos al paciente y también podemos perjudicarnos nosotros mismos porque no estamos realizando los procesos adecuados, porque nosotros tenemos el contacto con esos instrumentos, ¿ya? ¿Alguien otra pregunta? No, ya, si no hay otra pregunta, voy a poner el video para que ustedes puedan visualizar. Rocío. Sí,
hay algunas, como te digo, o sea, por ejemplo, si tú vas a usar una batea o vas a usar cualquier tipo de material para realizar tu limpieza, tu desinfección, si solamente ese material lo vas a usar para esa área, no importa si es un balde o es un lavatorio, ¿ya? Pero que sea destinado solamente a usar para esa área. Por ejemplo, en el caso de que has visto, ese doctor no podía usar ese balde mismo que está realizando su limpieza o su desinfección de sus materiales para, no sé, para poner el agua para trapear su consultorio. O sea, no debería haber hecho eso, si en caso lo ha hecho, o de repente él ha utilizado ese material para solo el uso de desinfección. Pero bueno, tú lo has vivenciado, pero debería ser así. O sea, si nosotros vemos en los consultorios que hay un lavatorio o un balde con agua y con el desinfectante adecuado, pero ese material, ese objeto, como el balde o el lavatorio, es solamente usado para la desinfección de los materiales y para no otro contacto, está bien, porque es solo para o sea, ya se destinó a que él compró ese material para su proceso de desinfección, pero ya no lo está utilizando para otro tipo de proceso. Eso debería ser lo adecuado. Entonces, porque no todos van a tener un lavatorio metálico, ya sea una bandeja metálica para poner sus materiales quirúrgicos. Entonces, algunos se adaptan a su contexto, pero sí cumpliendo los protocolos. Pues, por ejemplo, solamente destinarlo especialmente para ese uso, no combinándolo con otro tipo de usos. Por ejemplo, si nosotros por A o B, ustedes quieren realizar, no sé, ustedes sacan unos puntos o realizan una sutura, entonces ustedes también van a destinar o van a desinfectar sus utensilios en una área correspondiente. Entonces, ustedes, ya que tienen conocimiento de que estas áreas tienen que ser destinadas para ese uso, si constantemente ustedes van a usar su kit de suturas para ese tipo de procedimientos, ya tienen que implementar materiales para su desinfección, ¿ya? Entonces vamos a poner el video.
Stop. ¿Por qué no has aprendido inglés todavía? ¿Sabías que 20% de la población de la Tierra
¿Necesitas una página web profesional ganadora? Acabo de crear la mía con Wix. Te la presento. ¿Empieza tu manita linda? Chicas, ese video que he pasado, bueno, disculpen los cortes, no se puede editarlo. Es un video más completo donde se habla de cada proceso y se han dado cuenta que ellos dividen área verde, área roja, por colores del área. Entonces, es igual como decir área limpia, área sucia, ¿ya? Entonces, este video está más completo. Igual, de todas maneras, como siempre, les voy a mandar los links, artículos acerca de este tema, para que ustedes lo puedan leer. Y, para este tema no hay práctica calificada. Se salvaron. Pero hay tarea para que ustedes me envíen. Así que agarren papel y lapicero y van a anotar la tarea que les voy a dejar. Primero, averiguar, ya que Rocío se adelantó, porque esa era una de las tareas, averiguar acerca de los microorganismos, cuáles son los tipos de microorganismos que se observa en cada proceso. ¿Ya? Así como me mandaban su práctica, me van a mandar eso en un Word, ¿ya? O no sé, los que quieren escribirlo en una hoja con letra legible, me mandan la foto, ¿ya? Entonces, ¿Puede repetir, por favor? Sí, Juliana, tarea. ¿Cuáles son los microorganismos que se evidencia en cada fase? Por ejemplo, habíamos dicho que si nosotros vamos a ver
por ejemplo, los protozoarios, o qué tipo de microorganismos hay en el que se elimina en lo que es la limpieza, en la desinfección y en la esterilización. En la esterilización ya les habíamos dado un adelanto que son las esporas, ¿no? Entonces, en cada fase ustedes van a averiguar qué tipo de microorganismos vamos eliminando o qué tipo de microorganismos se va a eliminar en cada fase, ¿ya? Y me mandan. Ese es uno, y el otro es que ustedes me averigüen, me van a hacer una clasificación de desinfectantes y de antisépticos. Clasificación de desinfectantes y antisépticos. Miss, disculpe, la pregunta número 1 era ¿cuáles son los microorganismos que vamos a eliminar en cada fase? Ok, gracias. Eliminan en cada fase, sean desinfectantes y antisépticos. Y la segunda pregunta, la clasificación de desinfectantes y antisépticos. Claro que no me van a poner todos, porque hay una lista muy amplia, pero los más puntuales, los que ustedes, los más notorios, los más cotidianos que se usan, ¿ya? Como ya les habíamos explicado, hay la iodopovidona, el alcohol, el amonio cuaternario, en cuál se utiliza, en qué proceso, ¿ya? Si es que el amonio es un desinfectante o un antiséptico, entonces vamos a clasificarlo y de acuerdo a eso también me van a enviar su... Cuando ustedes ponen los termómetros al frente de su vista, van a visualizar una barrita transparente que está subiendo, una transparente que cuando ustedes realizan el movimiento del termómetro van a poder visualizarlo. Ese espacio transparente que van a visualizar es lo que va a indicar la intensidad de la temperatura, porque eso va a subir, esa barra. Ustedes han visto esos termómetros de dibujito que sale un flujo, una iluminación de esa manera, cuando ya está elevado, en lo que es cuando la temperatura está alta, ¿ya? A ver, esperen, déjenme buscar una imagen. ¿Ya? Se desprende, sí, el termómetro cuando tienes que utilizarlo con otra persona por esterilidad lo tenemos generalmente en benzal, lo tenemos generalmente en alcohol. Este está nuevo, obviamente no lo he usado con nadie, pero antes de poner o colocar ese termómetro de mercurio, si te fijas, voy a hacer un acercamiento a la cámara, a ver si puedo darle enfoque, porque es un poquito difícil que lo haga el lente solo, pero tiene los números. ¿Sale? Ahí sí lo puedes ver un poquito los números, lo acerco un poquito más, pero creo que ya no se puede ver y los estoy mareando. Bien, bueno, no voy a enfocar tanto a esto, pero ahí van a estar los números, y estamos hablando que tiene los números 35, 36, 37, 38, 39 y 40, y es la temperatura que vamos a estar checando. Del 40 ya maneja hasta el 45 o 46 este termómetro. Bien, antes de la colocación de ese termómetro lo que vas a hacer es este movimiento. ¿Por qué? Porque la temperatura puede detectar alguna temperatura o el mercurio está más elevado de lo que debiera estar. Pues generalmente es un muñequeo, ¿sale? Obviamente sujeta bien el termómetro para que no se vaya a caer y romper. A mí se me han caído varios termómetros así y pues muchos otros que se dediquen al aspecto de medicina, enfermeras, etcétera, pues saben que esto pasa. Al hacer esto acabo de hacer que el mercurio bajara hasta 35. Ahí sé que entonces ya está listo para usarse porque esto pues, no es de pilas ni nada. Entonces, error número 1 es que lo coloques en la ropa. Eso no se debe hacer. Si tomas la temperatura así, no lo debes de hacer. Eso está mal. Entonces, lo que tienes que hacer es elevar el brazo, vas a mover obviamente la ropa de tu paciente, vas a colocar esto debajo de su brazo. Evidentemente les pido que pongan la mano en esta posición, por eso es importante este tutorial, y dejes el termómetro ahí entre 3 a 5 minutos. Ahí nos va a dar una temperatura óptima si la estamos tomando en aspecto axilar. Y luego una vez, digamos que ya pasaron 3 a 5 minutos, después de este tiempo vas a retirar el termómetro y obviamente te va a dar una temperatura exacta ahí. Recuerda, antes de usarlo por primera vez tienes que agitarlo siempre para que baje el mercurio, porque si no te va a dar una temperatura inadecuada, una temperatura errónea. Ahora bien, entonces cuando tú colocas esto es importante, pero si lo colocas en un niño,
Estos son muy difíciles en los niños, porque a veces si lo colocas a un bebé, está llorando, se están moviendo bastante agresivos, y así hay que estar detenido el brazo los 3 a los 5 minutos para que de igual manera no tengan ningún tipo de problema. Por eso hay que estar verificando que no haya haber ningún tipo de problema con esto. Entonces es importante que corrijamos eso. Bien, ¿y cuánto es que es la temperatura normal? Yo quiero explicarte entonces la temperatura normal, y ahorita te voy a dar algunos parámetros, te los voy a estar anotando también igual forma aquí en la pantalla, para que tú sepas. Pero normal temperatura es 36 grados centígrados, que esto es en México. Por ejemplo, en Estados Unidos utilizan los grados Fahrenheit, o en algunos otros países. Entonces 36 grados centígrados son 97 grados Fahrenheit. Esto es normal. La temperatura de 36.5 es 98 grados Fahrenheit. Sería bueno de que ustedes lo practiquen en casa. Tengan, como por ejemplo María Rosa, ok, Rocío, vas a buscar tu termómetro y vas a practicar. Mide las temperaturas, todos los que viven en tu casa, para que veas, para que agarres la práctica, ¿ya? Como lo decían en el video, tienes que ver. Algunas personas dicen, no lo veo, Miss, no lo veo, pero lo que pasa es que tienes que detener un rato el termómetro para poder visualizar el mercurio. Entonces, sí, es muy confuso porque como haces este movimiento, como que te distorsiona la vista, pero solamente hasta el momento que tengas la práctica, ya vas a poder tomar, porque imagínate en los hospitales, no usan los termómetros digitales, utilizan este termómetro. O sea, si tienes 40 pacientes, tomas temperatura con este termómetro, a 40 pacientes. Entonces tenías que tener la habilidad también, la práctica, de poder usar ese termómetro. Entonces, practícalo, Rocío, en tu casa, para que puedas tener esa praxis con respecto al termómetro, ¿ya? Mira, yo tengo acá mi termómetro y tiene una rayita así en medio, pero es un 38. ¿Qué lo tengo que hacer? ¿Bajarlo? Para poderlo a la persona. Tienen que bajarlo hasta 35 o menos de 35 para que les puedas colocar a una persona. Sí, vi acá la rayita, estoy mirando acá. Ajá. Sí, acá está. Ya, sí. ¿Tengo? Sí, tienen que visualizarlo, ¿ya? Y medirlo. Recuerden, antes, si ustedes tienen un solo termómetro en casa para toda la familia, entonces, ese termómetro, cada vez que ustedes van a utilizarlo con otro familiar, tienen que desinfectarlo. O sea, con alcohol, ¿no? Alcohol y algodón, y luego le coloco al otro paciente o familiar. ¿Ya? Porque recuerden que si nosotros no desinfectamos este material, si por A o B, mi familiar, o de repente llega mi vecino que está con la temperatura y le quiero tomar, en la axila un tipo, no sé, no tengo su termómetro y quiera usarlo, entonces tenemos que tener cuidado con respecto a los hongos o las bacterias que pueda tener esa persona. Ahora, si ustedes ya iniciaron con este termómetro el uso oral, y luego lo pasaron para axilar, ya no lo vuelven a poner oralmente, en la boca. Tienen que definir ese uso, o axilar. ¿Ya? Desde fiebre desde 38. Sí, es correcto, Juliana, 38. De 37 a 38, lo que nosotros decimos son febrículas, que son como calenturas. ¿Ya? Pero de 38 para adelante sí es fiebre. Ahora, no podemos permitir que un paciente también llegue a la temperatura de 39, 39.5, 40, porque estas temperaturas nos evidencian que ya va a funcionar. Entonces, si nosotros tenemos a un paciente con temperatura 38 o 38.5, ¿qué es lo primero que se realiza? Medios físicos. Baños en las zonas termorreguladoras de nuestro cuerpo, o un baño, pero luego, si no ha funcionado con esos medios físicos, después de 15 minutos le volvemos a tomar, o media hora le volvemos a tomar la temperatura, y no ha disminuido, sino al contrario, está que aumenta, pasamos al fármaco, que es el paracetamol, 1 gramo de acuerdo a la temperatura. Cuando ya tienen a partir de 38.5 o llegar a 38, ya les damos 1 gramo de paracetamol. Ahora, si es que le di el paracetamol y no le hace efecto, ya vamos a pasar
a lo que es el inyectable, que es el metamizol. Pero así como les estoy explicando, existe el proceso, ¿ya? Lo que estamos acostumbrados a hacer es que fiebre, paracetamol de frente. Y no utilizamos los medios físicos. Utilicen los medios físicos. En los hospitales, en el caso del hospital del niño, por ejemplo, va un niño con fiebre de 38, lo primero que se le dice a la mamá y te indica el doctor es, señora, pase al baño, ahí ya hay tinas, utilizan tinas, báñelo a su niño. O sea, ni estando en el hospital, es de frente los fármacos. El paso es medios físicos, luego fármacos, las pastillas, y si no funciona la pastilla, el inyectable. ¿Ya? Tenemos que practicar esos cuidados en casa, no acostumbremos a nuestro cuerpo a fármacos. ¿Alguna pregunta? Liz, una pregunta. Entonces, cuando ya pasa de, bueno, digamos 38, no, cuando ya está casi en 38, primero el método físico y después ya darle paracetamol. Si es que no... Por ejemplo, cuando ya 38 grados. Cuando ya estamos en la febrícula, por ejemplo, si nosotros le tomamos y le decimos, y tenemos una temperatura de 37.5, es posible que empiece a hacer una fiebre, porque ya está haciendo una febrícula, y empezamos a hacer un médico. Pero si A o B no le hemos tomado antes y no sabemos si es que ha estado haciendo febrículas y le estamos tomando, resultó tener un 38.2, empecemos por medios físicos. Esperemos 15 minutos o 10 minutos, se van a dar cuenta ustedes, cuando nosotros hacemos los medios físicos, o sea, colocar paños, no es completamente agua fría, es agua tibia, porque recuerden que el cambio brusco de la temperatura va a generar una alteración en nuestro organismo. Entonces, ¿cuáles son los lugares termorreguladores para bajar la fiebre? La parte de la nuca, ¿ya? La sien, la axila, la entrepierna, la parte de la ingle, ¿ya? Si ustedes alguna vez tienen este tipo de casos y colocan estos paños en esas zonas, si en verdad es solamente un proceso, una fiebre momentánea y no es provocada de una infección patológica, ¿no? Porque, por ejemplo, hay personas que un cambio viral o un cambio de lo que es temperatura, una calentura, una pequeña fiebre, una leve fiebre. Entonces, al colocarle estos medios físicos, ustedes mismos se van a dar cuenta que la fiebre va a disminuir más rápido que esperar que el paracetamol haga efecto. Recuerden que las pastillas todavía hacen efecto después de 1 hora, hora y media o 2 horas. No es lo mismo, no es la misma acción que un inyectable que te va a hacer el efecto a los 5 minutos o media hora. ¿Ya? Por eso, en cambio, los medios físicos sí te van a ayudar. ¿Ya? Además, hay personas que les viene la fiebre con el dolor de cabeza y con el malestar de cuerpo. Entonces, tienes 3 síntomas que puedes ayudar a tu paciente, pero inicia con la fiebre. Porque al disminuir la fiebre, vas a disminuir el dolor de cabeza. Vas a disminuir el malestar general. ¿Ya? Depende mucho. Ok, Miss, gracias. ¿Ya? Otra pregunta, chicas. ¿Quedó claro el termómetro? Si en caso tiene alguna... Sí, es muy, pero muy tedioso que yo las pueda enseñar por video, pues claro, pero por las circunstancias. Pero como ya lo habíamos comentado, y ya les había dicho, si es que llega la oportunidad de poder tener una reunión presencial, ¿no? Esperemos mejorando la situación y todo. Entonces, en el caso de tomar la presión, de medir la temperatura, de tomar el pulso, lo podríamos hacer en esa reunión, para que ustedes puedan llevarse la práctica, ¿no? Ok, Miss. Dependiendo de qué antibióticos vas a usar, Rocío, tienes que ver si es que los antibióticos son, o sea, primero, los antibióticos te lo va a recetar un médico, ¿no? Antibióticos para hormonas, no he escuchado, me estás hablando,
Los antibióticos se utilizan cuando es una infección. ¿Te refieres a las ampollas anticonceptivas o a cuál? Porque no he escuchado de antibióticos hormonales. A menos que tú estés... Ah, ya, es de otro. Mira, cuando son antibióticos, tienes que ver primero si es que tiene que ser indicado por un médico. Ya. Después, esa indicación tiene que estar en una receta donde en la receta te va a indicar el médico cómo administrarlo. Dos antibióticos juntos, es raro que los administres a la vez. En los hospitales, por ejemplo, la clindamicina con el metronidazol, que son antibióticos, no los podemos administrar juntos. Uno se administra cada 6 horas, otro se administra cada 8 horas. Entonces, no se cruzan. Hay un intervalo de 2 horas para por lo menos que realice su efecto. Entonces, antibióticos juntos puede ser el caso, pero yo no he inyectado antibióticos juntos. El tratamiento endovenoso lo he hecho con intervalo de tiempos. Porque si juntamos antibióticos, puedes tú tener una reacción adversa en el paciente. Recuerden que los antibióticos son muy fuertes. Entonces, para inyectar un antibiótico, primero, ya. Eso se usa para respecto a la enfermedad patológica. ¿En qué área? Bueno, es el área ginecológica, ¿no? Pero ¿en qué área patológica lo utilizan? ¿Con qué antibiótico lo quieres mezclar, Rocío? Ah, ok. No son antibióticos, en ese caso son ampollas hormonales, porque me estás hablando de fertilidad y menopausia. Entonces, en esa etapa realizan lo que es el tratamiento endovenoso de hormonas, ¿no? Porque saben que la menopausia es una etapa de la mujer cuando ya va a empezar a dejar de menstruar y también de hacer una producción hormonal. La fertilidad es lo contrario. Es una etapa donde produces una cantidad hormonal en exceso o lo normal de tu cuerpo. Entonces, son extremos. Pero en el caso de sí, las que vienen en polvito, tienes que utilizar su diluyente y realizar adecuadamente la dilución. O sea, por ejemplo, en la ampolla viene el polvo. Tú le echas su diluyente y vas a hasta completar totalmente su dilución. Porque si tú no haces una correcta dilución del medicamento, va a generar dolor también. Las aceitosas por ley duelen porque el líquido es espeso. Y cuando nosotros estamos inyectando un líquido espeso y estamos realizando lo que es el empuje del émbolo, entonces, como es aceitoso, generamos mucha más presión para que ese líquido pueda emanerse en toda la zona de inyección. Entonces, sí es doloroso. Ya no se usa, antes, me acuerdo que se usaba que las ampollas aceitosas o los de polvitos se echaban la lidocaína. Hay estudios donde nos dicen que utilizar el anestésico local de lidocaína genera que el medicamento no realice adecuadamente su función con respecto a para qué lo estamos tomando. Entonces, para qué lo estamos inyectando en nuestro cuerpo. Entonces, ya se había descartado el uso de la lidocaína, que es el anestésico local, para poder, digamos, sentir menos el dolor o no sentir el dolor al momento de colocar la ampolla. Es doloroso, pero para no poder tener
para que no pueda ocurrir una adecuada inhibición del funcionamiento de ese antibiótico, es mejor no usarlo, ¿ya? Porque de repente nos medicaron, no sé, una semana de antibióticos y por el estar colocándole lo que es la lidocaína, vamos a hacer que el efecto del 100% que queríamos lograr, lleguemos a un 80% con esa paciente, porque la lidocaína está inhibiendo su funcionamiento, ¿ya? Hay diluyentes que vienen con lidocaína, ténganlo en cuenta, ¿ya? Ténganlo en cuenta, porque puede tener un efecto, ya no se usa mucho. Liz, una preguntita. Dime, Hermelinda. Sí, cuando a una paciente se le baja la presión, ¿es cierto que se le puede hacer oler el alcohol o qué es lo que se le podría hacer o darle para que pueda subir su presión? Cuando les baja la presión, se te van a desmayar porque se están descompensando. Ajá, sí. Entonces, claro que como primer instante puedes darle el algodón con alcohol para que puedas hacerle reaccionar. Ahora, para que a una persona se le baje la presión, tienes que tú estudiar cuál ha sido su contexto, cuál ha sido la situación que ha provocado ese tipo de reacción. Pero si se le estuviera bajando constantemente la presión a esa persona, te recomiendo que le hagas le midas la presión por una semana para ver si es que hay una variación, porque de repente sufre de la presión. Entonces te vas a poder dar cuenta, porque si es una persona hipertensa, vas a tener constantemente este tipo de episodios que se va a descompensar. Entonces, para prevenir eso, tú puedes tomarle por una semana, todas las mañanas, la presión, y así poder evidenciar un dato, y vas a una medida, y vas a ver si la medida va teniendo una variación día a día. Si en caso no hay una variación, es porque solamente ha sido por una situación en ese momento, por una situación emocional o una situación de repente en su organismo, nada más momentánea. Pero no es tampoco bueno que se te baje la presión. Ya, ok, mil gracias. Ya, Melina. Bueno, hay otra pregunta. Bueno, chicas, entonces damos por finalizado. Lo voy a subir al grupo toda la información, ¿ya? También voy a volver a escribir la tarea en el WhatsApp para que ustedes lo puedan